Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hoy me referiré a la carretera Roboré El Carmen y en segundo plano el tramo El Carmen Arroyo Concepción. Bueno, es la ruta que está marcando una gran polémica entre Evo Morales y Carlos Mesa y que está sirviendo también de pretexto para acusar y en lo posible inhabilitar a Carlos Mesa como uno de los candidatos de la oposición. Estos dos tramos fueron contratados inicialmente por Carlos Mesa, pero no fueron concretados. Luego Rodríguez Belcé modificó en parte esos contratos, mantuvo a las empresas, cambió el financiador y cambió otras cositas más que le voy a contar. Y luego el gobierno de Evo Morales no modificó nada, aparentemente, y ejecutó las obras. Se habla de sobornos que fueron desembolsados el año 2008. El año 2008 gobernaba el presidente Evo Morales, de tal modo que si hay sobornos de por medio, el responsable administrativo de que esto ocurriera es la actual gestión gubernamental. Pero esto usted ya lo escuchó, después entraremos en detalles. Lo novedoso son los puentes. Resulta que en los contratos, tanto los firmados por Carlos Mesa como los firmados por Eduardo Rodríguez Belcé, se daba por sentado que en el tramo Roboré El Carmen, la empresa contratada, Camargo Correa, tenía que realizar el pavimento de 140 kilómetros que incluían 15 puentes. Era parte, si no hay puentes, si no se hacían los puentes, pues no había la carretera, no hay forma de darle continuidad a ese tramo carretero sin construir los puentes. Pero resulta que en la gestión de Evo Morales, que es la ejecutora, la responsable de la ejecución, de la construcción de ese tramo carretero, de repente la Camargo Correa aparece sin un decreto de por medio, sin un documento público de por medio, excusada de esa responsabilidad. Es decir, no construye los 15 puentes y sin embargo se le paga. En el monto contratado está incluidos los puentes. Y resulta que la Camargo Correa hace todo menos los puentes. Pero los puentes fueron hechos, porque si no, no hubiera llegado Lula a inaugurar la carretera. Un gran abrazo con Evo Morales. Los puentes fueron hechos, pero no los hizo la Camargo Correa. De manera disimulada, oculta, porque la prensa no nos dimos cuenta por entonces, esos 15 puentes fueron adjudicados como contrabando a otra empresa, que es la Staldi, una empresa italiana, que se adjudicó la construcción de un tramo anterior, sobre la misma ruta, pero un tramo anterior a Roboré El Carmen, que se llama el Tinto San José. La Staldi construyó ese tramo anterior, que está a 150 kilómetros de Roboré El Carmen. Y junto con el tramo le adjudican los 15 puentes que la Staldi construyó. La Staldi no tiene nada que ver ni con los sobornos, ni con el lío de la Camargo Correa Odebrecht. No tiene nada que ver, es una empresa italiana, hizo su trabajo, al parecer bastante bueno, pero resulta que el gobierno, la ABC, encabezada por Patricia Vallivian, que era una funcionaria de absoluta confianza de Evo Morales, Álvaro García Linera, la que encabeza los contratos, en fin, es la que le adjudica este tramo a la Staldi, el Tinto San José, y de contrabando
mete los 15 puentes y la prensa no se da cuenta. 15 puentes en otro tramo, como le digo, a 150 kilómetros, un poquito menos tal vez, en el tramo Roboré-El Carmen. Esos puentes tenía que haberlos hecho la Camargo Correa. Es más, ya estaban pagados, pero no los hizo. Es decir, tiene que haber habido un acuerdo bajo cuerda entre el gobierno de Evo Morales y la Camargo Correa para que esta empresa no haga lo que tenía que hacer, los puentes. Eso significa que el gobierno le regaló a Camargo Correa 15 millones de dólares, que le pagó, pero no hizo los puentes. Y luego tuvo que pagar al Estaldi otra vez un monto similar por la construcción de los puentes. O sea que pagaron 2 veces los puentes. Dígame, ¿eso es o no es daño económico al Estado? Amerita un juicio de responsabilidades, amerita una investigación, obviamente no a cargo de la señora Susana Rivero, cuya función es encubrir los actos dolosos del gobierno y ver cómo se inventa acusaciones contra los líderes de la oposición. A ver, ¿de qué puentes estamos hablando? Esta denuncia fue presentada como un hecho en el programa de cabildeo Lucha Libre por el ingeniero Miguel Roca. De esa denuncia es que extraigo los datos para presentárselos en este momento y para subrayar la gravedad del hecho. Algunos de estos puentes tienen nombre. Déjeme ver. Roboré, hay un puente que se llama Roboré, es de 15 metros. El puente San Luis de 30 metros. Un viaducto Roboré de 40 metros. Tayoy de 70 metros. San Sabá de 60 metros. El puente Santiago de 60 metros. Yacapiché de 40 metros. Tunamá de 80 metros. Los Tucabaca de 70 metros y 11, 50 metros, 5 La Canoa de 30, 40 y 60 metros de longitud. En total 15 millones de dólares que recibió, no creo gratuitamente, la Camargo Correa. La Camargo Correa pagó coimas para concretar la adjudicación de este tramo caminero. Pero además de las coimas, recibió este regalito por parte del gobierno de Evo Morales. Le perdonaron no hacer los puentes. Y el gobierno, sabiendo que esto podía levantar sospechas, le adjudica, reitero, a Estaldi la construcción de estos puentes en medio de otro contrato. Entonces, claro, quedó camuflado, porque el contrato con la Estaldi dice el Tinto San José y la nómina de puentes, pero uno que no es experto en esta materia, pues no se da cuenta que esos puentes están en otro tramo caminero. Esta es información oficial. Esta es una información que tiene que ameritar una petición de informe al gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué le regalaron 15 puentes a Camargo Correa y por qué el gobierno pagó 2 veces por las mismas obras? Voy un poquito a el recuento de cómo se aprobaron este tramo caminero. En realidad, como el tramo caminero era muy largo, el gobierno de Carlos Mesa decidió dividirlo en 2 tramos. Un tramo de 140 kilómetros es el Roboré-El Carmen, que ya le mencioné, y otro tramo de 208 kilómetros, que es el Carmen Arroyo Concepción, ya acercándonos a la frontera con el Brasil. En total eran 248 kilómetros. Para hacerlo más rápido,
en un periodo convulsionado del país y por la urgencia de tener la carretera, que más que todo era una urgencia política, la demanda de Santa Cruz de tener esa carretera, y de verdad era una carretera importantísima, porque, bueno, es la ruta de la soya, ¿no? No solo pasajeros, pero por ahí transita toda la soya que se exporta a través del río Paraguay. Entonces, esa ruta era una demanda regional y Carlos Mesa, pues, le dio el carácter de prioridad y aprueba 4 decretos para licitar y luego adjudicar este tramo. El primero a Camargo Correa y el segundo tramo a una sociedad AA Oderbrecht, la afamada Oderbrecht. Bueno, lo importante de esto es que el financiador inicial de este proyecto era Proex, que es el Banco de Fomento a las Exportaciones del Brasil. Esto pues tiene que ver con la política que tenía Lula. Lula ya estaba de presidente, que había dado prioridad a que las empresas brasileñas consigan la mayor cantidad de contratos en el exterior, y para eso puso a disposición el propio Banco de Fomento a las Exportaciones de Brasil como financiador para que estas empresas tengan mucho trabajo, etcétera, etcétera. Esa era la visión, el desarrollo de la burguesía nacional como motor del desarrollo del Brasil. Esa fue la concepción de Lula da Silva. Claro que de por medio los grandes negociados y las grandes coimas. Bueno, Proex tenía que financiar este proyecto y al primer tramo se le adjudicó por 118 millones de dólares, casi 119 millones de dólares. Y en el segundo tramo se adjudica por 93.6 millones de dólares. Estaba bárbaro. El único problema es que en el financiador, los brasileros, pedían que Bolivia financie el 20%. O sea, el Brasil, este banco de exportación, financiaba el 80% del monto total de los 2 tramos y Bolivia tenía que financiar el 20%. Bolivia en ese momento no tenía un peso para destinar a este proyecto y por lo tanto el contrato tiene una cláusula de suspensión. Es decir, el contrato se firmó pero no se firmó. Estaba suspendido hasta que Bolivia consiga el 20%. Y se terminó la gestión de Carlos Mesa sin conseguir ese 20%, por lo tanto, el contrato no se ejecutó. Como le digo, los montos eran 118 para el primer tramo y 93.6 para el segundo tramo. El primer tramo es 118.9, o sea, 119. 119, el segundo tramo 93.6 millones de dólares. Muy bien, llega el gobierno de Rodríguez Belcé, que tampoco tenía el 20%, y cambia de financiador, porque el financiador exigía que Bolivia pague el 20%. Entonces, Rodríguez Belcé, a través de otros decretos, cambia de financiador. Muchas gracias, le dice al financiador brasileño, y hace el lobby con la CAF. Allí el presidente de la CAF es un boliviano, Enrique García, que está predispuesto a colaborar, y entonces hacen una maniobra de números, ¿no? La CAF dice, voy a financiar el 100%, pero en realidad solo financia el 80%. Y el 20% restante, Rodríguez Belcé llega a un acuerdo con ambas empresas, cuyas licitaciones se ratifican, y por lo tanto las licitaciones no estuvieron mal hechas, se ratifican, pero les dice, les voy a cortar el 20% del presupuesto para que así la CAF financie el 80% que se va a convertir en el 100%. Y por lo tanto les voy a quitar
obligaciones. Ustedes me rebajan el 20%, pero yo le rebajo obligaciones. Y entonces los montos van a disminuir, como también va a disminuir la responsabilidad. Los puentes estaban incluidos, eso no se tocó. ¿Qué es lo que le suprime como obligación? Vía decreto, es público, vía decreto. Le suprime la supervisión. Como eran contratos llave en mano, las propias empresas tienen que pagar a otra empresa que es la supervisión. Normalmente la supervisión cobra el 5% del contrato. Y lo más importante, Rodríguez Bercé les quita la obligación del mantenimiento de 5 años. Como la empresa la empresa contratada es la encargada a su vez de contratar una empresa de supervisión, y esto puede crear un compromiso entre ambas y la obra puede estar mal hecha. Entonces, a cambio de eso, el país obtiene un compromiso de que la empresa continúe siendo responsable del mantenimiento de la carretera que va a entregar por 5 años más, de tal modo que si hace mal la carretera, le va a salir más caro porque va a tener que repararla, y la obligación durante 5 años. Además, hay un seguro de riesgo que hay que pagar, y que todo eso sumado es el 20% del costo de la carretera. Supervisión, mantenimiento de la carretera 5 años después de ser entregada, y el seguro de riesgo. Entonces, el gobierno de Rodríguez Belcé les quita esta responsabilidad. Le dice, bueno, trabajen sin supervisión. Segundo, entregan la carretera y no van a tener la responsabilidad del mantenimiento en 5 años, y tampoco la carretera va a tener un seguro de riesgo. Por suerte, la carretera sigue en pie. Por suerte, estuvo nomás bien hecha, ¿verdad? Porque el gobierno no hizo mucho mantenimiento para ahorrarse plata, y con o sin supervisión, la carretera es una de las lindas carreteras que tiene el país. Pero eso es el 20%. ¿Por qué hace esto Rodríguez Belcé? Es decir, corrió un grave riesgo suprimiendo la supervisión, el mantenimiento de 5 años, el seguro. ¿Por qué hizo esto? Porque la CAF le otorgó solo $180 millones en crédito, y tuvo que ajustar las cifras entre una carretera, entre un tramo y otro, reducir los precios para que los 180 millones alcancen, y efectivamente lo consiguió. El tramo Roborel Carmen se redujo de $119 millones, menos el 20%, a $95 millones. Hay una diferencia de 23, casi $24 millones. Y en el segundo tramo, que costaba 93.6, se redujo también el 20%, y el costo de la carretera terminó en $75 millones, lo que significa una diferencia, no un ahorro, una diferencia de $18.6 millones. Usted suma la diferencia entre el primer tramo y el segundo tramo y da $42.6 millones, que es el 20% del costo total de esa carretera. Esos 42.6 millones tenían que gastarse en supervisión y en el mantenimiento de ambos tramos a lo largo de 5 años, además del pago del seguro de riesgo. No se hizo eso. El gobierno le dijo a las empresas, no hagan eso, ahorren ese 20% y yo les voy a pagar el total menos ese 20%. Y entonces, aparentemente, el gobierno ahorró $42.6 millones. Pero como se comprometió el gobierno a hacer la supervisión, a hacer el mantenimiento y a pagar el seguro de riesgo, pues al gobierno le salió más. Le salió con si es que hubiera hecho el mantenimiento, ¿verdad? Y si es que hubiera hecho la supervisión a cuenta del gobierno, le hubiera salido en realidad
13 millones de dólares más del monto acordado por Carlos Mesa. Susana Rivero dice, ahí está, Mesa contrató un sobreprecio de 42.6 millones de dólares. Hay un sobreprecio. Cuando Mesa hizo el contrato, había un sobreprecio y la prueba es que Rodríguez Belcé pagó 42.6 millones de dólares menos que el contrato de Mesa. ¿Sabe? Esta es una acusación de mala fe, ¿no? Porque Susana Rivero sabe, porque está en el decreto, no es que es un documento secreto, una intención oculta, no, está en el decreto, en el cuarto decreto, me parece, de Rodríguez Belcé, que dice explícitamente, cambia los términos del contrato con ambas empresas. Este contrato con la Camargo Correa y dice, el contrato va a disminuir de precio a 75 millones, es el contrato con la Odebrecht, en ese letrero, en ese decreto que está a disposición de todos ustedes, se baja de 93.6 millones a 75 millones. Y dice a continuación, queda la empresa, ¿no?, exonerada de cumplir la supervisión, el mantenimiento de 5 años y el seguro de riesgo. Entonces, no es que hubo sobreprecio, lo que hubo fue un ajuste del contrato porque no alcanzaba la plata. Y entonces, al ajustar el contrato, se le exoneró a la empresa de estas responsabilidades que yo le he mencionado. Por eso, entre las cifras del contrato de Mesa y las cifras de Eduardo Rodríguez Belcé, hay esa diferencia de 42.6 millones de dólares, que representa el 20% del contrato, y como le digo, y ahora le reitero, no tiene que ver con una rebajame casero, sino con una exclusión de responsabilidades. Las empresas dejaron de tener 3 responsabilidades financieras, se lavaron las manos, más bien que todo salió bien, porque lo del mantenimiento es gravísimo. Se calcula que el mantenimiento de cada tramo a lo largo de 5 años tiene un costo de 27 millones de dólares. Y entonces yo no sé si el gobierno simplemente no hizo el mantenimiento, ¿verdad? Y se ahorró los 27 millones de dólares. Pero de que se tenía que hacer el mantenimiento, se tenía que hacer el mantenimiento. Pero además ese mantenimiento era una garantía de que la empresa haga bien su trabajo. Más bien lo hizo, ¿no? Abro un paréntesis. Los montos que le he dado, pues realmente son montos de otra época, ¿no? Porque un tramo caminero tan largo, 140 kilómetros, contratados por 118 millones, incluyo la supervisión y el mantenimiento, 118 millones de dólares, no hay ese monto tan bajo en los contratos firmados por este gobierno con las empresas chinas u otras empresas, ¿no? El costo por kilómetro sería de 800.000 dólares por kilómetro, no llega a 900.000, es decir, falta pues para llegar al millón, ¿no?, de dólares por kilómetro. ¿Sabe cuánto está pagando el gobierno por la reparación de la autopista La Paz, que nos tiene locos a todos los paseños por el retraso de la obra? Una obra contratada por 34 millones, pero que va a pagar 42 al final, que viene retrasada en varios meses, en fin. El costo por kilómetro es de 4 millones de dólares, es decir, 4 veces más de lo que se pagó en este tramo, en el tramo Roboré El Carmen, 4 veces más. Y le estamos hablando de un tramo caminero que ya, es decir, que la autopista es una refacción, es una ampliación, no es hacer una obra desde cero. Entonces, pues es llamativa la diferencia. Pero ¿qué le voy a decir con el CIDIAR?
¿no? Se le está pagando más de 400 millones de dólares a una empresa china por 28 kilómetros, lo que significa que cada kilómetro va a costar 15 millones de dólares cada kilómetro. Sí, es un tramo geológicamente inestable, se van a hacer túneles, está bien, pero no 15 millones de dólares por kilómetro. Bueno, cierro el paréntesis. Lo concreto es que esos fueron los contratos y la diferencia de precios entre los firmados por Carlos Mesa, que no pudieron ejecutarse porque eran contratos con cláusula de suspensión hasta que se consiga plata. Como no se consiguió plata, no se consiguió el 20%, esos contratos no entraron en vigencia. En el gobierno de Rodríguez Belcé, los contratos entraron en vigencia, restando ese 20%, eliminando los costos por 20% para que la CAF financie el 100%. Y eso significó reducir el precio de las carreteras, pero también reducir la responsabilidad de las dos empresas contratadas. Ya le dije en qué se redujo esa responsabilidad y por eso hay una diferencia en los precios. Y luego viene el gobierno de Evo Morales. 2006, la carretera empieza a ejecutarse. Evo Morales y el equipo que lo acompaña en ABC, encabezado por Patricia Valdivia, no tiene ninguna objeción a los contratos, no tiene ninguna objeción a que esa carretera siga adelante, ni con las empresas, ni con los términos de los contratos. De tal modo que la carretera empieza a funcionar, es decir, la construcción empieza a funcionar, llegan las empresas, los tractores, los obreros, etcétera, etcétera, y empiezan el primer desembolso el año 2006. Y el 2008, de acuerdo a la documentación de la investigación de la Policía Federal del Brasil, aunque no tiene utilidad judicial, pero la investigación igual se hizo, pues los desembolsos empezaron a llegar, los desembolsos de las coimas se pagaron el 2008. Otros comunicados internos dentro de la empresa Camargo Correa establecen que cuando se estaba aprobando el crédito de la CAF, que iba a ser el financiador de los tramos carreteros, para que el Parlamento del 2005 apruebe el crédito de la CAF y lo haga de manera rápida, Camargo Correa sobornó a algunos parlamentarios que viajaron a San Paulo a recoger sus coimas. Esto es muy fácil de comprobar, pero Susana Rivero no quiere investigar. Es fácil de comprobar porque las coimas se pagaron a través de un banco, no en maletines, un banco en Nueva York, y ese banco hizo transferencias a unas cuentas en el Banco Nacional de Bolivia en nuestro país. Y eso es fácilmente investigable para saber finalmente quiénes recibieron esas coimas o esos pagos, en fin, como usted quiera. Por otra parte, los jefes, los dueños de Camargo Correa y de la Odebrecht han estado presos, los de Camargo Correa. Tengo entendido que Marcelo Odebrecht también ya salió de la cárcel y están dispuestos a hablar, están dispuestos a cantar todo, el Ave María completo, si es que alguien se lo pide. Pero Susana Rivero no ha mandado una comisión, ¿no?, a investigar y decirle, a ver, señores Odebrecht, señores Camargo Correa, ¿a quiénes pagaron las coimas? Pues no mandan, no quieren saber nada. Lo único que les importa es que Carlos Mesa firmó los contratos inicialmente y el resto no les importa, Bueno, tiene la ejecución de la obra y desaparecen los puentes del contrato tanto de Camargo Correa como de la Odebrecht. Esta responsabilidad de hacer los puentes, porque sin los puentes, ¿cómo va a funcionar la carretera? Les perdonan 15 millones de dólares
Y esto no puede ser gratis. ¿Cómo usted le va a perdonar una parte esencial de la carretera? ¿Cómo le va a decir palmaditas en la espalda? Señores de Camargo Correa, no hay los puentes, no se preocupen, ¿no? Sigan adelante, ahórrense 15 millones de dólares, porque de pagarles les voy a pagar. Les pagaron hasta el último centavo, pero no hicieron los puentes. Y como la carretera tenía que ser inaugurada y la carretera necesita puentes, contrataron a Estaldi y le enchufaron los puentes en otro contrato, el Tinto San José, que ya le comenté, ¿no? Es decir, que no tiene sentido. Contratan para un tramo caminero y le enchufan los puentes de otro tramo caminero. Igual Estaldi cumplió, pero cobró. O sea, el gobierno de Evo Morales tiene que responder por el pago doble de los puentes del tramo carretero Romoré, El Carmen. Ahora, la pregunta a investigar, porque tendrá que abrirse, si no ahora, algún día, una comisión que investigue a cambio de qué. Para entonces, Evo Morales estaba a los abrazos y a los besos con Lula da Silva. Y Lula da Silva era, pues, el lobista, el encargado de patrocinar a las empresas de construcción brasileñas. Entonces, todo eran corazoncitos y todo se llevaban perfectamente bien y todo, ¿verdad? Algo pasó. ¿Por qué les perdonaron la construcción de los puentes? ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta. Y con ese interrogante yo cierro este despacho. Ha sido un gusto estar con usted y con otro informe. Estaré en Cabildeo mañana a las 10. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.